Buenos días. Bienvenidos a este webinario de promoción de oportunidades de colaboración con Corea del Sur en el área de energía. Mi nombre es Merced Pérez, pertenezco al Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDEPI y voy a estar como presentadora y ponente junto a mi compañero Jordi Espluga, que se encuentra en Seúl. Él es nuestro delegado en Corea del Sur. La duración de este webinario estimamos que aproximadamente sea de 1 hora y al final de la presentación responderemos a todas las dudas y preguntas que puedan ir surgiendo y que nos vayan escribiendo a través del apartado preguntas y respuestas que tiene este seminario a través de Zoom. Las iremos escribiendo, o sea, las pueden ir escribiendo y nosotros las contestaremos al final de la exposición. También les informamos que este webinario lo estamos grabando y podrá estar disponible pues, en unos días posteriores a esta emisión. De forma breve, aquí podemos ver todos los temas que vamos a tratar y que vamos a comentar y sobre los que vamos a informar en este webinario. Y como tenemos muchísimas cosas que contar, la verdad es que vamos a pasar directamente al primer punto de la agenda, que son los antecedentes de la cooperación entre España y Corea. Aquí vemos un resumen de todos los acuerdos que hemos ido firmando y en los que Corea se ha ido sumando en llamadas bilaterales, se incluyó en el programa Eureka, entró en Eurostars Corea y desde CDEPI hemos ido firmando diferentes acuerdos con agencias, con Kiat, por ejemplo, con KETEP, con IITP y, y vamos a comentar específicamente las que tienen que ver con los acuerdos que están marcados aquí en rojo. Con Kiat y el MOTI la llamada KSSP, con KETEB la llamada KASEI y con Kiat también el programa Eureka. Como pueden ver aquí, este es un resumen de las llamadas anuales que tenemos previstas para este año. Tenemos la convocatoria Eureka de Red, que es multilateral, con cierres previstos entre el 30 de abril y el 30 de septiembre. La convocatoria Eurostars, que cierra la COT 6 el 14 de marzo y la COT 7 el 14 de septiembre. Tenemos la llamada Eureka multilaterales en temas concretos, que son los clústeres. La llamada KASEI 2024, que cierra el 30 de abril, y la convocatoria KSSP 2024, que cierra el 25 de abril. Vamos a ir comentando posteriormente la llamada KSSP, la llamada KASEI y los proyectos Eureka de Red. En esta diapositiva hemos plasmado las características principales que tienen los proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional, que dentro de CDEPI los llamamos PCTI, ¿vale? Y siempre tiene que haber, evidentemente, una cooperación internacional, que haya desarrollos tecnológicos por parte de los dos países, tiene que buscarse innovación en producto, proceso o servicio, tiene que estar orientado al mercado y la última parte es la que hay diferencias dependiendo del programa. En general, solemos trabajar con filosofía bottom-up en los programas CASEI y Eureka. Esto quiere decir que el solicitante plantea la idea de proyecto en la temática que sea y solicita la ayuda. En el programa KSSP, la filosofía es top-down. Es decir, se plantea una temática específica en la que hay que presentar la solicitud del proyecto. Y sí, esto como introducción a los proyectos de cooperación tecnológica internacional, es la tipología que se va a presentar a los programas que vamos a explicar a continuación. Entonces, sin más, vamos a entrar en el primer programa, que es la convocatoria KSSP
de España a Corea y Jordi nos va a empezar a explicar sobre esta convocatoria. Jordi, cuando quieras. Sí, perfecto. Buenos días. Em, vamos a empezar por la primera de las convocatorias. Yo creo que es la más interesante para todos. Es, ya por el nombre, pone estratégica, ¿no? Korea-Spain Strategic Program. O sea, es una convocatoria, lo que se persigue es eso, evaluar y financiar proyectos singulares entre las entidades, sobre todo las empresas de España en Corea en una temática concreta. Es una convocatoria de arriba abajo, top-down, y precisamente es lo que, digamos, top-down, cuando hablamos de temáticas top-down, lleva acoplada una serie de premisas. No es lo mismo una bottom-up en la cual vosotros, o sea, las empresas, definís el proyecto, sino que en estas también vosotros definís el proyecto, pero dentro de una temática concreta, con unas condiciones concretas de la formación de consorcio, los presupuestos, etcétera. Porque lo que perseguimos es precisamente eso, de que sean convocatorias de un alcance grande y de impacto. Lo que buscamos es impacto en una temática concreta. Es la segunda convocatoria que lanzamos. El pasado año fue en producción avanzada y movilidad en el vehículo eléctrico y conectado. Este año es energías, pero no todas las energías renovables, en las cuales, bueno, lo que estamos viendo es, algunos de vosotros estáis, hidrógeno, y luego lo que es almacenamiento de energía, sistemas de almacenamiento de energía. El objetivo siempre es el mismo, o sea, que el consorcio desarrolle un nuevo producto, proceso o servicio a comercializar de forma conjunta por todos los participantes de esas actividades de I+D. Como es top-down, lo que queremos es que sea digamos, que nosotros dirijamos un poco lo que esperamos de esos proyectos. Con lo cual empezamos por lo que se llama el grado de madurez tecnológico, el Technology Readiness Level, los TRL, los famosos TRLs que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Empezamos por del TRL 3 al 6, o sea, investigación industrial, lo que es validaciones de tecnología, el 3, digamos, desarrollos a pequeña escala en laboratorios, luego ya nos vamos al desarrollo experimental, digamos, prototipos y desarrollos ya a gran escala, y luego el 6 en un entorno a gran escala, en un entorno más cercano al mercado de todo el sistema y subsistemas, ¿no? Entonces, cada uno de estos, en función del reto tecnológico, recibirá una ayuda u otra. De aquí que nosotros pues, pongamos énfasis en que sean desarrollos del 3 al 6, 3 y 4, para que se recojan precisamente, digamos, actividades en estos tramos en donde nosotros podemos financiar con más intensidad. La distribución del proyecto, seguimos una regla que es común en casi todos los proyectos. O sea, dado que es en cooperación internacional, lo que no queremos es que un país o el consorcio de un país haga mucho más que el otro. Entonces, el proyecto ideal es 50-50, o sea, que el consorcio de España y el consorcio de Corea, digamos, reparten de forma equitativa el peso de las actividades de ese proyecto conjunto en I+D. Puede haber una cierta desviación, pero no por encima del 60%. O sea, no permitimos que los españoles hagáis el 61% o viceversa, que los coreanos lleven a cabo el 61% de las actividades o del presupuesto total del peso de las actividades de I+D del proyecto. ¿Qué particularidades tiene además esta convocatoria? Que la distribución del presupuesto por país en España, os pedimos, y aquí es bastante, como veis, que es volviendo un poco a lo que contábamos antes. Son proyectos de largo alcance y de impacto, y estratégicos, o sea, singulares. Entonces, queremos que la parte española salga con un presupuesto de al menos 3 millones. El pasado año fue de 4 millones, algunos proyectos se quedaron fuera porque el consorcio español decía que no podía llegar a ese mínimo de 4 millones de actividades de I+D. En la parte española este año lo hemos bajado a 3, hasta un máximo de 6 millones. No os preocupéis, esto va en forma de subvención, lo vemos luego. De aquí, ¿qué es lo que busquemos? O sea, hay una serie de condiciones vinculadas a la, digamos, la definición a la elegibilidad del consorcio, pero también la forma de subvención, la forma de financiación en forma de subvención, digamos, acompaña a estas exigencias que os ponemos. Otra de ellas es que tiene que haber una pyme en el consorcio al menos con un 10% del presupuesto español. Y esto vuelve
digamos, la explicación es la misma. Para poder subir el tramo de financiación que os vais a beneficiar en forma de subvención. Corea han publicado una convocatoria que es muy extensa, son 20 y tantas páginas con letra muy pequeña, y lo que os sugiero es que el consorcio coreano, el coordinador coreano, se dirija directamente a Kiat. Antes no lo he dicho, la convocatoria la lanzamos CDTI, y por la parte de Corea está Kiat. Kiat, que es una agencia de financiación parecida a nosotros, a lo que hacemos nosotros en CDTI, que depende del Ministerio de Industria y Energía. Siguiente. El liderazgo tiene que ser, en España lo que pedimos es que sea una empresa grande o mediana, precisamente por eso, ¿no? Porque el presupuesto mínimo hablamos de 3 millones, hablamos de 3 millones de euros, con lo cual es mucho dinero. Y en su momento tuvimos miedo de que una empresa pequeña, si pasaba a ser el líder del proyecto, pues en un momento dado, que podría pasar si no pudiese, digamos, con toda la cometida que conlleva, digamos, esos 3 millones de presupuesto mínimo. Así, lo que pedimos es que una empresa grande o mediana coordine, lidere el proyecto, y en Corea sería el equivalente. Un middle enterprise, que es una mid-cap, parecido a una mid-cap, lo que nosotros entendemos por mid-cap, o una pyme. Los beneficiarios son todas las empresas. Una cosa es quién lo coordina, otra cosa es en ese consorcio qué empresas participan. Y son todas, o sea, todas pueden recibir financiación tanto en España como en Corea, con una particularidad, que en España los centros de investigación y universidades van subcontratados, o sea, la empresa les tendrá que subcontratar y recoger esos gastos en la solicitud que nos presenten, mientras que en Corea todos, universidades, centros de investigación y empresas, todos son socios, con lo cual los acuerdos de consorcio y los formularios que se nos presenten en Corea los tendrán que firmar todos, por el hecho de que todos son socios del proyecto. Es importante, en este caso, perdona que te interrumpa, Jordi, que los Sí, beneficiarios solo pueden presentar una única propuesta, o sea que una misma empresa solo puede estar en un único consorcio, no puede presentar varias solicitudes, ¿vale? cierto, Tenerlo en cuenta. cierto. Cierto. Si estáis en más de un consorcio, sí, tenerlo en cuenta, porque por elegibilidad no podéis estar en más de uno. El calendario que sepáis que se publicó, o sea, puede que algunos de vosotros habéis estado ya buceando en la página, en las páginas de TI, está publicado desde el 8 de enero de este mes, después de Reyes. La fecha de cierre de propuestas el 25 de abril. Luego hay una elegibilidad interna, pero a vosotros ya no se os notifica nada, porque el sistema luego lo vemos. La evaluación es externa, se externaliza la evaluación a través de un panel internacional, o sea, un peer review, lo que llaman los ingleses. Y el peer review, el panel, lo que nos envía a nosotros es una ranking list, con lo cual, siguiendo la ranking list, lo que nosotros nos limitamos a hacer es una aprobación, o sea, notificación a los coordinadores de los proyectos, y a partir de esa fecha es cuando los coordinadores de los proyectos, tanto en España como en Corea, lo que tienen que hacer es presentar el acuerdo de consorcio ya firmado por todos y la solicitud de ayuda nacional, o sea, donde los socios españoles aquí solicitáis cuánto dinero esperáis recibir de CDTI. Y como os digo, como ya tenemos la evaluación resuelta, es por adjudicación directa en base a los resultados de la ranking list. Y luego los inicios de los proyectos sería el 1 de septiembre, y la razón de ello es que queremos que se imputen ya costes al proyecto en el año en curso del proyecto. Las características del presupuesto y de la ayuda. Mínimo por España son 3 millones, un equivalente parecido en Corea, teniendo en cuenta la regla del 60-40, de 3 a 6 por España, de 3 a 6 por Corea, nos vamos a 60 proyectos entre 6 y 12 millones de euros, que es muchísimo dinero para cometidas de I+D. Entre la duración 1 o 3 años, seguramente iréis por el máximo de la ayuda, que son los 3 años. Lo digo al máximo de ayuda porque en Corea hay una regla por la cual financian unos máximos siempre y cuando se cumplan esas extensiones máximas de 3 años. Lo que hemos dicho antes, es obligatorio que se ejecuten tareas y se incluyen gastos de ejecución del proyecto en la anualidad presente.
Y luego digamos, y todo eso, ¿cómo se financia y a través de qué presupuesto? Bueno, pues tenemos un presupuesto comprometido para las ayudas de CEDETI y de Kiat, 5 millones, ponemos 5 y 5, 5 millones CEDETI y 5 de Kiat. Y aquí está la belleza del programa, ¿verdad? Subvención, se financia a través de subvención. España con un máximo de 3 millones de euros al proyecto y con Corea 3.000 millones de wones. Por la paridad no corresponde exactamente con los 3 millones que teníamos, bueno, que nosotros estimamos. Por ejemplo, nos comprometemos a financiar un mínimo de 2 proyectos, entre 2 y 4. 4 difícilmente se van a poder financiar por temas presupuestarios. 2 sí, porque es el mismo que nos hemos comprometido. Y en base a eso, los coreanos habían puesto 3.000 millones porque en su día, cuando la divisa, el euro won, pues mantenía una cierta paridad, rondaban por ahí, sobre los 2 millones, 2,4 millones. Ahora se les ha caído el won un poco y entonces esto se queda un poco por debajo de los 2,5. O sea, por coreano seríamos sobre los 2,2 millones el proyecto de intensidad máxima de ayuda, 2,3. Y en España llegaríamos a un máximo de 3 millones de euros. Esto es lo que, digamos, las características de la ayuda en España. La convocatoria no está publicada. La convocatoria de subvenciones se está trabajando en ello y seguirá un poco, no sé si habéis, no sé, si habéis tenido tiempo de mirar la página CDT. La del pasado año, digamos, tenéis ahí digamos, un ejemplo, un poco de guía de lo que va a ser este año, porque casi siempre son a calco, o sea, hay algún matiz, pero es mínimo. Y el máximo de ayuda lo rige el Reglamento General de Inserción por categorías de la Unión Europea. En concreto está en el artículo 5, si buceáis ahí. Donde nosotros jugamos un poco es, digamos, entre esos máximos que nos permite el Reglamento de Excepción por categorías para asegurar que el mercado de la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea, pues digamos, tienen unas reglas equitativas para las empresas de todos los veintitantos países que lo componen, es los máximos de ayuda en función de la composición del consorcio, o sea, si hay una pyme o no, los TRLs del proyecto, y la filosofía es un poco TRLs más lejanos del mercado reciben más ayuda, y luego el peso mínimo de una pyme, por ejemplo, en el consorcio. En Corea, como hemos dicho antes, las entidades todas son socios del proyecto, no hay subcontrataciones y la intensidad de la ayuda, pues lo mismo, un poco va en función de los TRLs, qué tipo de empresa es y la entidad en caso de ser un centro de I+D o una universidad. Esto lo que he hecho aquí es copiar y pegar de lo que dice el reglamento de inserción por categorías de la Unión Europea. Para que lo entendáis un poco, lo que hice el otro día es intentar explicarlo de la forma más simple posible. Por ejemplo, en el peor de los casos que nos vamos a TRLs los que reciben menos ayuda, que son los de desarrollo experimental. Como podéis ver en el 5, ¿dónde estaría este? En el 5C es un 25% de los costes subvencionales en forma de subvención. O sea, de entrada hay un 25% de subvención a los TRLs 5 y 6, pero estamos hablando del peor de los casos. A los que, si os vais al punto 6B, se le tendría que añadir 15 puntos porcentuales porque está una pyme en el consorcio con un 10%, o sea, tiene un peso significativo en las tareas del consorcio español. Con lo cual, en el peor de los casos, nos iríamos a una financiación del 40%. Además, si os fijáis en el punto 6A, se le podría añadir 10 puntos porcentuales por ser una empresa mediana. O sea, una mediana tendría en el peor de los casos un 50%. Y si es una pequeña empresa, un 20 puntos porcentuales. Con lo cual sería un 60%. Para las actividades que son en los TRLs 3 y 4, partimos del 50% ya. Volvemos a hacer todo el ejercicio, con lo cual 50%, una empresa grande 50 más 15 sería un 65 para las actividades en los TRLs de investigación industrial. Una mediana sería el 75, una pequeña sería el 85. El 85 no lo puede recibir porque hay un máximo de ayuda del 80%, pero bueno, es un poco hacer esta ecuación para cada una de las tareas de los diferentes paquetes de trabajo en los cuales vais a estar involucrados. O sea, que te relees la composición del consorcio por haber una pyme, 15 puntos adicionales, más el tipo de empresa. La mediana
10 puntos más y la pequeña 20 puntos más. Entonces es un poco lo que la ayuda que vais a solicitar irá un poco en función, digamos, de la composición esta que acabamos de explicar. En Corea, ¿qué sucede? En Corea son, como os he dicho antes, 3.000 millones de wones el proyecto, pero con un máximo de ayuda de 1.000 millones de wones por año. O sea, por eso los coreanos van a querer ir a los 3 años, porque el tercer año les habilitan 1.000 millones adicionales. Un euro, lo que he dicho antes, ahora son 1.400 wones, solía estar entre algo menos de 1.300, en 1.250 rondaba por ahí. Y ahora se les ha caído un 15%, con lo cual, digamos, tenemos un poco de desajuste, pero bueno, como estamos dentro de los márgenes 60-40, perfectamente yo creo que no vais a tener ningún problema en llegar a estos requisitos que os estamos pidiendo en la convocatoria. Los máximos de la ayuda en Corea también son en forma de subvención y llegan a todos, como hemos dicho, a todos los participantes, a las empresas, a los centros de I+D y a las universidades, con estos tramos máximos. Una pyme hasta un 60%, una middle enterprise, que vendría a ser una midcap, un 50%, una empresa grande un 33%. Como podéis ver, la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Cuanto más recursos dispone una empresa, pues menos ayuda recibe. Y los centros de investigación de las universidades son los que más agradecidos son, que se llevan hasta 100% de las actividades de I+D dedicadas al proyecto. ¿Qué costes son subvencionables? Se financia, en este caso subvenciona, los costes de personal, o sea, las personas MES dedicadas directamente al proyecto, los salarios de los investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, dedicados a las actividades de I+D directas al proyecto. Luego, todos los costes de instrumental y materiales, en la medida, un poco atención aquí, la medida durante el periodo de los que se utiliza en el proyecto. En caso de que la vida útil vaya más allá de la vida útil del proyecto, lo que se imputan son las amortizaciones correspondientes a la duración del proyecto, ¿sí? La parte C, esta nosotros no la vamos a recoger, que pone los costes de edificios y terrenos. Esto como lo entiendo, está recogido en el reglamento de sección por categorías de la Unión Europea, pero no son proyectos al uso de la KSSP, sino yo lo que lo entiendo es que una empresa, por proyectos de grandísima escala, tienen que hacer, pues comprar edificios para hacer pruebas. Y no es el caso, no es el caso. Y luego también todos los costes, se recogen los costes contractuales. O sea, lo que hemos dicho antes, recordad que los centros de I+D, las universidades van subcontratados. Esos costes, lo que tiene que hacer la empresa, recogerlos y entonces se financiarán conforme, digamos, los máximos de ayuda que acabamos de ver en la transparencia previa. Y luego los overheads. Todo esto, digamos, son los costes. Aquí yo creo que lo tenéis más que visto. Y bueno, no creo que vaya a haber sorpresa en esto. ¿Cómo se estructura la evaluación? En 3 pilares. Esto lo definimos así, por relevancia. Donde ponemos más, a ver, no es que nosotros pongamos más, como he dicho antes, la evaluación la va a llevar un comité internacional de expertos, que son 3 expertos españoles, son externos, no es CEDETI o KIAT, sino que son 3 expertos por cada país, 3 más 3, 6, que se forman en panel, cada uno hace una evaluación individual. Luego esa evaluación individual entre ellos se reúnen en panel y ese panel saca una ranking list. La ranking list se somete al Steering Committee de CEDETI y de KIAT, donde hay un endorsement de los proyectos conforme el score de la ranking list. O sea, se empieza por financiar el primero, el segundo, el tercero, hasta agotar fondos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer cada uno de los expertos es evaluar conforme los parámetros que tienen definidos para investigación y desarrollo, hasta 50 puntos. Aquí os tenéis que esforzar. Os tenéis que esforzar porque es donde hay, digamos, el peso más significativo de toda la evaluación, grado de innovación y reto tecnológico, y luego los riesgos asociados. Luego está la calidad de implementación del proyecto, o sea, la metodología usada, con otros 25 puntos. Y aquí hablamos de la calidad del consorcio, de cada uno de los miembros, más el valor añadido en su conjunto, la gestión y la planificación, diagrama de Gantt, estructura de costes en cada uno de los paquetes y la adecuación de todo esto en su conjunto. Y luego está el impacto y comercialización, o sea, la dimensión del mercado, el acceso a los riesgos, qué ventaja competitiva va a ganar cada una de las empresas,
en su conjunto, un business plan, en definitiva, un business plan que acompañe todo eso, o sea, un impacto económico, y luego también el impacto social y el medio ambiente, así como el impacto que va a tener, por ejemplo, si está en una universidad, el impacto académico, las patentes que se generen, el impacto social, pues por temas de pues los KPIs sociales, etc., y de medio ambiente que hoy en día casi siempre están presentes, ¿no? Y es lo que decía, la evaluación es centralizada a través de un panel internacional de expertos que puntúan cada una de las propuestas y elaboran una ranking list. Entran en la ranking list tan solo las propuestas que estén por encima de un umbral mínimo de los 70 puntos. Un poco como, no sé si habéis tenido proyectos de Eurostars, un poco funciona así, ¿no? Los proyectos que no lleguen a ese mínimo se caen de la ranking list ya por criterio, y los que están por encima de los 70 puntos son los que el comité de evaluación pues someterá a nuestro juicio para que se pasen a financiar directamente. La otra traspa, Bien, si quieres, a a partir de partir aquí de sigues tú. aquí, sí, voy a Sigues tú. explicar un poquito cómo es la documentación que hay que presentar y cómo es el proceso de presentación. A ver, la información para esta llamada, esta convocatoria KSSP 2024, se debe presentar a través de los portales específicos de las dos agencias que participamos en el programa. ¿Vale? Tenéis ahí los enlaces a la sede electrónica de CEDETI y a la sede de KIAT. La documentación que se presenta, en principio hay que cumplimentar el Application Form KSSP, se debe firmar por todos los socios y el límite de presentación de la documentación es el 25 de abril de 2024. Este Application Form está estructurado conforme a los apartados de evaluación que acaba de comentar Jordi. Es diferente a todos los application form que, si habéis tenido oportunidad de presentar algún PCTI anteriormente, es diferente porque es un documento consensuado entre CDT y KIAT y se parece más a los que suelen presentar en Corea. Entonces sí que os recomiendo que os lo descarguéis y lo miréis con tiempo y lo habléis mucho con el socio coreano porque ellos están más acostumbrados a presentar la documentación de esta forma. Y después, aquellos a quienes se les notifique que han sido seleccionados, es decir, a los que se les notifique con una approval letter que están en los primeros puestos del ranking list y a los que les va a llegar subvención, se les va a notificar, estimamos que alrededor del 8 de julio. Entonces, esos consorcios deberán presentar el consorcio agreement firmado antes del 27 de julio y la parte española deberá presentar su solicitud de financiación a través de la sede electrónica de CEDETI, también con límite el 25 de julio de 2024. Pero esta parte, la solicitud de financiación y la presentación del acuerdo de consorcio firmado, solo lo tiene que hacer aquellos proyectos que hayan quedado en las primeras posiciones de la ranking list y a los que se les notifique la aprobación correspondiente. El proceso más concreto de solicitud del socio español lo voy a detallar un poquito, ¿vale? Para que lo tengáis claro. La presentación de la propuesta por parte del socio español tiene dos pasos, como he dicho. La primera es realizar la solicitud de proyecto internacional. Se realiza a través de la sede electrónica del CEDETI y hay que entrar en la sede electrónica del CEDETI y elegir el tipo de solicitud, que sería un PCTI, un proyecto de cooperación tecnológica internacional, tipología PSI, que significa proyecto singular internacional, y programa KSSP. Una vez que habéis elegido ya digamos, esta cascada de tipología de proyecto y programa, ya se cumplimenta el formulario online, que tenéis que incluir ahí información del proyecto, información de la empresa, del consorcio, y se deben adjuntar los documentos obligatorios. Como hemos comentado antes, el KSP Application Form firmado por los socios. Y toda esta solicitud internacional se debe cumplimentar antes del 25 de abril de 2024. En esta solicitud
vais a ver que tenéis que elegir o indicar qué tipo de financiación vais a solicitar. Como ha hablado Jordi anteriormente, estos proyectos KSSP llevan una financiación en forma de subvención. Entonces tendréis que elegir financiación por CDTI mediante subvención. He incluido aquí un pantallazo de la opción que hay que seleccionar en el tema, o sea, concretamente en los proyectos KSSP. Financiación por el CDTI mediante subvención. ¿Vale? Una vez que el consorcio concreto reciba la notificación de aprobación de su proyecto, que como he dicho será alrededor del 8 de julio, cada empresa española que forma parte de ese consorcio debe presentar antes del 25 de julio el Consortium Agreement firmado y completar a través de la sede electrónica del CEDETI una solicitud de financiación nacional. Esta solicitud de financiación nacional se llama SPSI, ¿vale? Y consiste en un formulario online y como documentación adjunta una memoria técnica en español, ¿vale? Las solicitudes de financiación se presentan de forma individual y por separado por cada socio del consorcio, por cada socio español del consorcio. O sea, si el consorcio español está formado por el líder, que sería una pyme, una gran empresa, y una pequeña empresa, o sea, dos empresas, cada una de ellas van a tener que hacer este trámite, solicitar la financiación nacional. ¿Vale? No es que el líder haga la petición para los dos como pasa con la solicitud internacional, no. En el caso de la financiación, cada uno de los miembros del consorcio tiene que solicitarla. ¿Vale? Voy a pasar a la siguiente. A la siguiente creo que esta es la última diapositiva que tenemos de la convocatoria KSSP. Sí, es la última diapositiva. Entonces, un poco resumiendo, la convocatoria KSSP es una convocatoria estratégica, es una convocatoria que va con ayuda en forma de subvención, que tiene unos requisitos específicos exigentes que hay que cumplir y se evalúa a través de un panel de expertos internacional independiente. Y la ayuda en el CDTI, que es en forma de subvención, viene determinada por la ranking list que salga de esa evaluación. Y nosotros asumimos la evaluación externa y es una adjudicación directa, digamos, de la subvención. Si te parece, Jordi, yo creo que damos por cerrado la explicación de la KSSP y podemos entrar en estas otras dos convocatorias que vamos a explicar, en los que la ayuda ya no es en forma de subvención, sino que es en forma de préstamo parcialmente reembolsable. ¿Vale? Si quieres, Jordi. Vale, pues sigo. Ahora no os desaniméis, porque las convocatorias con ayudas parcialmente reembolsables tienen también su belleza. Como son bottom-up, aquí es el consorcio quien decide cómo y cuándo se hará la disposición del consorcio, la adecuación de los presupuestos, etc. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos aquí firmado con otra agencia, como veis aquí ya no es Kiat, es KT, a pesar de que sigue dependiendo del Ministerio de Industria y Energía coreano, es otra agencia que no tiene nada que ver con Kiat. Entonces, con esta otra agencia, lo que hacemos es lanzar convocatorias regulares, vamos por la quinta convocatoria. Le hemos dado otro nombre, Korea Spain Energy, esa es de energía. Y lo que perseguimos aquí es financiar siempre, evaluar y financiar proyectos en cooperación en las tecnologías de energía. Este año hemos elegido las del hidrógeno y Smart Grid. Se caen las renovables porque esto en parte porque los coreanos querían poner más énfasis en estas dos, hidrógeno y Smart Grid. Desde la perspectiva, como he dicho, desde la perspectiva bottom-up, tened un poco presente siempre esto. O sea, son proyectos de una escala más pequeña, y lo que se fomenta es que seáis vosotros de iniciativa propia y según vuestras necesidades los que defináis el proyecto, sin que os pongamos nosotros requisitos o requerimientos de tipo como que el consorcio tiene que incluir a una pyme o no, o que llegar a un mínimo presupuestario. Entonces, de nuevo, los TRLs de 3 al 4 hasta el 6, en Corea llegan hasta los demostradores.
o sea, las plantas precomerciales, ellos lo financian, nosotros aquí no vamos a poder, nos quedaremos hasta el 6. El liderazgo, cualquier empresa, aquí ya hemos cambiado, no tiene que por qué ser una mid-cap o mediana, sino puede ser cualquier empresa, los beneficiarios todos. Recordando de nuevo que las empresas y centros de investigación en España van en forma de subcontratación, mientras que en Corea, de nuevo, todos son socios. Es un modelo que tienen ellos implementado. Todos los que participan, o sea, hay un coordinador del proyecto y todos los que hacen I más D son socios. O sea, no hay el modelo de subcontratación y yo por lo que he visto en ninguna de las convocatorias en las que hemos trabajado ellos van con forma de subcontratación, sino que todos son socios y eso tenerlo un poco en cuenta, lo mismo que hemos dicho antes, porque el formulario internacional, o sea, la aplicación internacional la firmarán todos, el MOU lo van a tener que firmar todos porque todos son socios y eso, pues bueno, pues tendrá su complejidad en cuanto a la definición y luego todo el proceso de firmas, ¿no? Aquí el presupuesto global, la regla no es el 60-40, sino que es un 70-30. O sea, permitimos una desviación más amplia, ¿eh? Precisamente por eso, porque no vamos a buscar esos esos mínimos presupuestarios tan altos, sino que es, bueno, un poco en función de las necesidades del consorcio y permitimos pues, una flexibilidad mayor en los pesos presupuestarios del proyecto. Recordad el 70-30. Mira, Jordi, El calendario, sí, un momentito del calendario, porque voy a dejar de compartir un segundito, porque es que creo que hay una fecha incorrecta. Entonces, la voy a corregir antes de que la vea todo el mundo, porque si no, luego puede dar lugar a, bueno, confusión, ¿no? Ya simplemente la sí, bueno, sí, pues dado que se está esto estamos grabando, en... sí, 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 es déjalo. mejor, es mejor que... Que tenemos una versión previa, no puede, se puede dar, sí. Sí, pero bueno, ya... Bueno, digamos, el calendario para irse no está publicado aún, o sea, si estáis buceando de nuevo en nuestra página web veréis que no está publicada, pero bueno, está el texto acordado ujú, ya. con QT y se publicará a finales de este mes, de febrero, se publicará a finales de este mes de febrero con una fecha de cierre de finales de abril, de hecho es el último día de abril, el 30 de abril, y luego le acompaña la solicitud de financiación nacional, que aquí lo que sí os pedimos, ya sabéis que esta tipología es un poco diferente. Lo que se hace ya no es una evaluación a través de un panel de expertos internacional, que es lo que nos obliga la ley de la ciencia en casos de que queramos dar subvención. Aquí, como no son subvenciones, lo rige el derecho mercantil. El derecho mercantil, digamos, no es necesario hacer todo, digamos, esta serie de pasos a través de un comité externo, sino que lo que es una evaluación que la llevamos a cabo nosotros, o sea, los técnicos nuestros internos de CETI, más los técnicos de QTEP en este caso. Con lo cual, bueno, procesos diferentes. Se presenta una primera, digamos, solicitud internacional el 30 del 4 y luego los proyectos elegibles os llega una notificación para que subáis la memoria, que es la solicitud de financiación nacional. Y se os da hasta el 10 de mayo. Y bueno, eso una vez tenemos ya toda la documentación, nuestros técnicos tienen toda la documentación y los de QTEP, se pasa a la evaluación y que esperamos poder tenerla. Bueno, de hecho, estos son los compromisos con QTEP el 15 de octubre para que los proyectos arranquen a partir de esa fecha. No tienen por qué arrancar el 15, pero sí a partir de esa fecha, que es cuando, digamos, ya se ha notificado a las empresas qué proyectos son los seleccionados. Ujú. Co- La, Si quieres, aquí, comento yo de un nuevo, poquito las características de esta ayuda, ¿vale? vale, sí Entonces, sigues tú, Merced, vale. sí, entonces, como os ha comentado Jordi, en esta convocatoria no hay presupuesto máximo por proyecto, ¿vale? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que en CEDETI el presupuesto mínimo elegible para que una empresa pueda recibir una ayuda CEDETI es de 175.000 euros, ¿vale? Entonces, hay presupuesto mínimo, pero no máximo. La duración de los proyectos, en este caso, debe estar entre 2 y 3 años. Y el inicio
La fecha de inicio, como ha dicho Jordi, sería a partir de la notificación de la aprobación del proyecto. No tiene por qué ser el día 15 de octubre, pero a partir de ahí y siempre tener en cuenta que es obligatorio que se ejecuten tareas y gastos de ejecución del proyecto dentro de la anualidad 2024. En este caso, este requerimiento no viene por parte de CDT, sino que como la ayuda en Corea es subvención, sí que les piden que haya gasto en la anualidad de inicio del proyecto. ¿Vale? Como os hemos comentado antes, en Corea la ayuda es en forma de subvención, pero aquí el máximo por proyecto son 1.800 millones de wones, con una distribución máxima de 600 millones de wones por año, con el máximo de 3 años. Los criterios de evaluación, pues bueno, son parecidos a los que se han comentado antes, pero la evaluación se realiza internamente en CDT y internamente en KIAT y es descentralizada y luego se comparten los resultados y se terminan eligiendo los proyectos que son aprobados y que llevarán el sello KSI. La evaluación, los criterios son pues el consorcio en su conjunto y los socios, incluyendo su capacidad financiera, cómo está estructurado el proyecto, cuál es el reto tecnológico, el grado de innovación, las características del mercado y cómo se quiere abordar el mercado y cuáles son las ventajas competitivas. Y por último, un poco explicar cómo se presenta, igual que hemos hecho antes específicamente, cómo se va presentando. En este caso, la sede electrónica de CEDETI es la misma y aquí hemos puesto el enlace a la sede de KETEP. La documentación que se presenta en España, pues tenemos dos pasos. Uno, como ha dicho Jordi, lo primero, la solicitud de proyecto internacional, que será elegir en la sede electrónica de CEDETI un PCTI, Proyecto de Cooperación Tecnológica Internacional, y el programa CASEI. Una vez que ya tienes elegidas estas dos opciones, entras, te sale un formulario online que hay que rellenarlo y hay que anexar los documentos obligatorios, que en este caso son el Application Form KSI y el Consortium Agreement firmado por todos los socios. Este sí que debe ir firmado por todos los socios en el momento de la presentación y el límite de presentación es el 30 de abril de 2024. Una vez que se ha hecho esta solicitud internacional, habrá que hacer la solicitud de financiación nacional como un proyecto individual PID. Y como ha comentado Jordi, el límite para la presentación de esta solicitud de financiación es el 10 de mayo. Igualmente hay que presentar un formulario online y en este caso acompañado de una memoria técnica en español. Si habéis tenido ya experiencia en pedir ayudas parcialmente reembolsables a CEDETI con proyectos individuales sin cooperación internacional, esta tipología os tiene que sonar porque es la misma. En este caso, la empresa española debe indicar el tipo de financiación que demanda y no es igual que la que se ha pedido en el programa KSSP. Si veis aquí, la frase es financiación por CEDETI mediante un proyecto de investigación y desarrollo. En cambio, en Corea, la presentación de la documentación es en una sola fase. Se presenta el KSEI Application Form, el Consortium Agreement y la solicitud de financiación nacional todo el 30 de abril. Entonces, es probable que los socios coreanos, en este caso, os metan prisa para preparar toda esta documentación que ellos tienen que presentar el 30 de abril y vosotros vais a tener un poquito más de tiempo para presentarla. Es probable que en cada una de las agencias se os pueda solicitar algún documento más, otro tipo de documento específico, pero los que son obligatorios están aquí establecidos. Como veis, este es un pantallazo también de la sede electrónica del CEDETI y os indico aquí cuál es el tipo de financiación que se tiene que solicitar en el caso de los proyectos que vayan a la convocatoria CASEI. Como veis, es diferente de la que estábamos marcando antes. Y en cuanto a la convocatoria CASEI, simplemente comentar un tema más de la evaluación de los proyectos, eh, que en la parte de Corea la puntuación mínima para que un proyecto sea aprobado es un 70 puntos sobre 100.
Es lo mismo que hemos visto en la convocatoria KSSP, porque ellos tienen, bueno, pues el nivel de aprobado está en 70 puntos, o sea que son exigentes, hay que, bueno, pues, esmerarse y plasmar bien toda la información y cuál es el reto que se quiere alcanzar, ¿no? Para llegar a estos 70 puntos. Y con esto damos por concluida la explicación de CASEI y nos vamos a meter en la última convocatoria que queríamos explicar hoy. Si quieres, Jordi, Sí, pues sigo. ¿sigues? Bueno, los Eureka, seguramente los Eureka son los que más conocéis. Eureka es una iniciativa, como ya sabéis, lleva muchos años. Corea se metió bueno, Merced lo ha repasado al inicio, desde el 2009 que es país asociado, hoy en día desde Estoril, la última reunión en Estoril, cuando los portugueses ostentaron la presidencia hace un par de años, pasaron a ser bien un país miembro de pleno derecho, con lo cual está en igualdad de condiciones que España. Y eso nos permite a nosotros, digamos, sumarnos a todas y cada una de sus iniciativas. Lo que tienen ahora, fecha de hoy, es un pantallazo que he cogido directamente de la página web del secretariado Eureka, y los coreanos tienen publicado esto, una convocatoria abierta. Si os fijáis, incluso, no sé, esta mañana lo estaba mirando, digo, me estaba partiendo un poco de risa porque la tienen abierta hasta el diciembre de 2025. O sea que en el presente año hay una convocatoria internacional abierta con todos los países en los cuales estamos nosotros, y eso que nos habilita, digamos, el hecho de tener una convocatoria abierta de esta forma, digamos, a lo largo del año, pues que podemos presentar proyectos España-Corea a nivel bilateral, o sea, donde hay una empresa X de España, una empresa X de Corea, que son los mínimos que exigen para que el proyecto sea internacional, o bien puede tener empresas de un tercer país, o terceros países, puede haber más países. Tan solo aseguraros de que, caso de que esto suceda, de que la empresa de ese tercer país, pongamos Francia, que la agencia de financiación francesa dispone de dinero para las actividades del francés, o esté un italiano, esté un alemán, quien esté. Entonces, digamos, un poco el paraguas de Eureka lo que nos permite es, bajo la tipología de red, network en inglés, por eso, poder presentar proyectos, tanto bilaterales como multilaterales, entre entidades y empresas españolas y coreanas. ¿Sí? La, un poco la elegibilidad, eh, pues básicamente es lo que ya hemos visto del CASEI y de tantas veces que hemos lanzado convocatorias con Eureka. Es de red, convocatoria de red, lo que hemos dicho, no son clústeres, hay varias modalidades, no son Eurostars, no son clústeres, es de red, o sea, proyectos de bottom-up, de una escala pequeña, mediana, de carácter horizontal. Esto significa que recoge todas las tecnologías siempre y cuando sean de aplicación civil. Por supuesto, las energías. De hecho, el campo de la energía en Eureka y Red entre España y Corea es el segundo que tiene más, donde vemos más proyectos. El primero es las TIC, el segundo es energía. El presupuesto global, la regla esta de desviación sigue siendo el 70 y 30, un poco siguiendo el criterio que antes contábamos, como es iniciativa vuestra y bottom-up, pues que no hay una desviación máxima al 70%, que ya es mucho, que ya es mucho. Y luego tenemos el calendario. El calendario, a ver, está abierto todo el año, pero en Corea, la agencia Kiat, que es la que está al cargo de Eureka en el país, tiene dos fechas para que el consorcio coreano presente la memoria, o sea, la solicitud de financiación, que es el 30 de abril y el 30 de septiembre. Lo que hemos hecho nosotros desde CETI es sincronizar estas fechas para que, digamos, todo vaya de corrido en cuanto a una fecha de cierre de convocatorias. La internacional no, porque la internacional lo que hacéis es proceder a través del aplicativo que tiene Eureka, el aplicativo Eureka, o sea, de la propia iniciativa en Bruselas, exportáis el formulario internacional, el Eureka Internacional, y esto se presenta junto con los coreanos con la memoria, la solicitud de financiación y los acuerdos de consorcio el 30 de abril o el 30 de septiembre. Nosotros nos hemos acoplado a estas fechas para que os abramos GPP, o sea, el gestor de proyectos nuestro, metáis las memorias y podamos tener los proyectos evaluados y financiados a lo largo de un tiempo
de un tiempo estimado de 3-4 meses, más 4 que 3, unos 4 meses, ¿sí? De nuevo, no hay un presupuesto máximo del proyecto. El mínimo, como ya ha comentado antes Merced, son los 175.000 euros por empresa, el presupuesto elegible. Duración entre 1 y 3 años, o sea, es conforme a vuestro criterio, el reto, etc. Y luego la ayuda al proyecto. Aquí diréis, de nuevo, sí, son ayudas parcialmente reembolsables en España. No están nada mal. Comentar que es un 30% de tramo no reembolsable a devolver en 10 años con 2-3 de carencia. Se devuelve al tipo de interés del Euribor, o sea, no es el tipo de interés del mercado. Hay algún contable en CDT que cuando hace cuentas de esto dice que la intensidad de la ayuda en términos de subvención se va por encima del 40%, que no está nada mal. En cuanto que al 30% es un tramo no reembolsado, o sea que no se vuelve, más el spread que hay del Euribor con el precio de mercado, o sea, los intereses privados que os podrían financiar el proyecto, más luego todas digamos, las exenciones fiscales que conlleva un préstamo en los estados contables. Por lo cual, el agregado de todo esto pues, se va bastante. En Corea, de nuevo, son subvenciones porque Corea, como no tiene, digamos, no es parte de un mercado único como la Unión Europea, hacen un poco como quieren. Entonces, todo lo que es bajo la categoría I+D son muy dados a financiarlo a través de subvenciones. Y aquí, una vez más, nos encontramos con que los coreanos están financiando en forma de subvención, aunque no es tan bonito como parece. Subvención, pero que luego tienen que devolver una parte en forma de royalties sobre la explotación de resultados. Tenlo en cuenta porque, a pesar de que ellos a veces van muy animados con esto, luego también tienen que devolver una parte de las ganancias que obtienen de esa explotación de resultados. ¿Qué es lo que o cómo se evalúa? Lo mismo, que prácticamente es todo igual. O sea, el consorcio en su conjunto, o sea, la implementación y metodología, la estructura del proyecto, el diagrama de Gantt, la asociación, la estructura de los paquetes y las tareas en los TRLs, la educación de los presupuestos de cada una de esas tareas a lo largo del tiempo. Luego está el reto tecnológico y el grado de innovación, que es lo que más, digamos, más peso tiene. Y luego todo lo que es la explotación, el mercado y las ventajas competitivas del consorcio que genera, ¿no? Para el consorcio y para cada una de las empresas, digamos, participantes. Recordaros una vez más que la evaluación es descentralizada. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que evaluamos los técnicos de CDT, evalúan los técnicos de Kiat. En este caso, volvemos a Kiat. Kiat es la agencia que tiene, la agencia de financiación, que tiene las competencias en Eureka. Entonces, evaluamos y luego cruzamos resultados y bueno, en base a los proyectos que lleguen, aquí no es competitivo, no es como la KSSP que es competitiva, no hay una ranking list. Se supone que que los fondos llegan a todos los proyectos que estén por encima de los 70 puntos. Es un poco la diferencia, ¿no? Mientras que en el KSSP compites porque es subvención y tiene su lógica. Aquí dejas de competir siempre y cuando llegues a un mínimo, a un umbral de 70 puntos. Lo que esté por encima, digamos, lo que entra en la ranking list, pero sin ser una ranking list per se, porque se financian los proyectos que están por encima de los 70 puntos. ¿Eh? Bien, Y y creo que a yo creo que partir de aquí ahora sí sigues tú, ¿no? sí, voy a explicar un poquito la presentación también de la documentación. En este caso lo has adelantado tú un poco antes con el tema de las fechas de presentación. La solicitud internacional se inicia a través del portal de Eureka, ¿vale? El portal Smart Simple que os hemos puesto ahí el enlace. Entonces, se debe rellenar el application form a través de este portal. Y el inicio de la presentación del application form en el portal tiene que ser realizado por la empresa líder del consorcio global y tiene que invitar al resto de los participantes en el consorcio para que rellenen su parte dentro de la plataforma. Después, el Eureka Application Form, que lo descargaréis en un formato PDF, junto con el Consortium Agreement, que en este caso puede ser un borrador, se debe presentar a través de los respectivos portales de las agencias participantes, la sede electrónica del CDT y la sede de Kiat.
en la sede electrónica del CDTI, entonces tendréis que abrir una solicitud de proyecto internacional, que es la tipología PCTI, igual que hemos hablado antes con el CASE, pero en este caso el programa que hay que elegir es el de Eureka, EUR. Y como antes, pues tendréis que cumplimentar un formulario online y adjuntar los documentos obligatorios, que son los que hemos comentado, el Eureka Application Form descargado y el Consortium Agreement en forma de borrador. La segunda fase de presentación de documentación, en el caso del socio español, es que hay que abrir la solicitud nacional de individual de financiación, que sería una tipología PID. Y hay que rellenar el formulario online y presentar la memoria técnica en español. Y además indicar el tipo de financiación que se va a solicitar, que es igual que la que hemos comentado para el programa CASEI. En Corea también la presentación de la documentación es en una sola fase. Presentan tanto el Eureka Application Form como el Consortium Agreement en formato borrador y la solicitud de financiación nacional, todo antes del 30 de abril o del 30 de septiembre, dependiendo de a qué ventana estén aplicando. Y os vuelvo a poner el pantallazo que os he puesto antes, donde tendréis que marcar el tipo de financiación que solicitáis para este programa, que es a través de un proyecto de investigación y desarrollo. Y con esto daríamos por finalizada un poco la explicación de las tres convocatorias que teníamos previsto explicaros e informaros, la convocatoria KSSP de subvención y las otras dos convocatorias que son la CASE y la Eureka de Red en forma de ayudas parcialmente reembolsables. Para finalizar, os vamos a dejar con toda esta presentación que hemos utilizado, la vamos a dejar disponible y os hemos dejado aquí 3 diapositivas en las que hacemos hincapié en los aspectos claves que creemos que tenéis que desarrollar en la documentación que presentáis en las solicitudes para conseguir explicar bien el proyecto y que os den las máximas puntuaciones posibles a la hora de evaluar. ¿Vale? Y esto es aplicable a cualquier propuesta, a la propuesta del programa de subvención o a la propuesta de ayuda parcialmente reembolsable. Lo que decía Jordi, que en el problema que tiene la convocatoria de subvención es que es una convocatoria en concurrencia competitiva y solo van a alcanzar la ayuda hasta que se agoten los fondos que están previstos, con lo cual los primeros recibirán la ayuda y los que quedan más abajo pues no recibirán. Por eso hay que ser exigente en la preparación de la documentación y en la explicación de todos estos puntos. Entonces, no los vamos a comentar, os los vamos a dejar aquí, los aspectos claves sobre la tecnología, los aspectos claves sobre el mercado y los aspectos claves sobre el consorcio que deberíais explicar dentro de las solicitudes, tanto internacional como luego la memoria técnica que se presenta en español en el CDT. Y para finalizar con la información, pues un poco os vamos a dejar los datos de contacto de los socios coreanos en cada una de las agencias y dependiendo del programa al que queráis aplicar, ¿vale? Estaría el KSSP con esta persona de contacto en KIAT, el programa KSEI, esta persona de contacto en KETEP y el programa Eureka de Red en KIAT también, pero es otra persona de contacto. Entonces, no os liéis y esto sí que es muy conveniente que el socio coreano, según tengáis la idea del proyecto y empecéis a trabajar en ella, ellos también se pongan en contacto con sus puntos de contacto para solucionar cualquier duda bueno, cualquier pregunta que tengan. Y nosotros estamos a vuestra disposición para solucionar también cualquier duda. No sé si tienes algo más que añadir, Jordi, de lo que hemos No, eso, no, eso comentado. que es importante que se pongan en contacto porque, ya te digo, ellos van por ejemplo, los aspectos de la memoria, cosas que tienen que ir presentándose y que hay mucha letra pequeña en su convocatoria de subvenciones. O sea, no hay un marco como el nuestro de europeo que lo rige, sino que es un poco, hay más variedades, es muy farragoso. No sé, es que lo estaba leyendo el otro día y hay mucha letra pequeña y es muy difícil incluso a veces de entender, porque hay incluso la sensación que es muy rococó, que hay cosas Ujú. que se repiten y entonces tienes que estar muy, muy encima de todo eso para entenderlo bien.
Por eso es importante que se pongan en contacto con las personas, pues eso, en los National Contact Points de Kiat en este caso, para la KSSP, sobre todo porque es concurrencia competitiva. Entonces es donde más se os exige, ¿no? En Eureka, pues se os exige menos porque, como lo que hemos dicho, mientras lleguéis a un umbral mínimo, los proyectos se van a financiar. Es menos, digamos, no os peleáis con nadie. Eso sí, llegar al umbral mínimo, aseguraros de que tiene esa calidad para llegar a ese mínimo, a ese mínimo. Y luego también lo que quería deciros, a ver, si necesitáis socios, si tenéis una idea de proyecto y necesitáis socio, lo que hemos pensado con Kiat es trabajar esas ideas de colaboración que podáis tener a través del aplicativo de la European Enterprise Network, la RTN, de la cual Corea también forma parte. Entonces, estamos pensando en abriros el aplicativo que dispone la RTN, en el cual podáis subir vosotros vuestro perfil de empresa, más líneas de investigación X, las que tengáis, y los que creáis oportunos, pues abrirlos digamos, a cooperaciones con los coreanos y viceversa. Los coreanos van a hacerlo lo mismo para que vosotros los podáis ver y entrar en contacto directo con la empresa que, digamos, formula una idea de colaboración para que la vayáis trabajando. Eso es lo que se nos ocurrió así. De otra manera es hacerlo más offline, que nos enviéis el formulario de búsqueda de socio y nosotros lo distribuyamos, a pesar de que tiene un poco menos digamos, el online lo podéis trabajar vosotros el día a día. Lo responden, pues respondéis vosotros ya inmediatamente al coreano para ver qué es lo que quiere decir con eso, o yo qué sé, o aspectos que no entendáis, y empezar ya ese trabajo fino de definición de la misma propuesta. Mientras que un offline, entre que lo recibimos nosotros, lo difundimos, siempre va al mismo un canal parecido, lo difundes a través de conocidos que yo pueda tener, de las asociaciones, de las plataformas, etc. Con lo cual sí hay un spread, pero se dilata más en el tiempo, ¿no? Se pueden hacer de ambas maneras. O sea, los dos canales a mí me parecen correctos, ¿no? Pero es un poco lo que os quería comentar, ¿no? Que la RTN, y eso si va adelante os informaré, la RTN lo que nos podría hacer es abrir un aplicativo que tienen, del cual disponen las licencias, para que, digamos, vosotros, si tenéis búsquedas de socio, los podáis procesar a través de ese portal directamente. Y es muy ágil, ¿eh? Por ejemplo, es el mismo que usa la iniciativa Eureka, el secretario Eureka, en algunas de las presidencias, y siempre nos ha rentado muy buenos resultados, en cuanto que ha habido bastante éxito en la identificación de potenciales socios a propuestas presentadas, ¿no? Entonces, un poco respondiendo, es que estoy viendo que hay una Sí, pregunta la aquí ahora, pregunta, sí. Sí, la para pregunta poder era contar con socios con precisamente las... como si podíamos Sí, pues facilitar sería un poco algún eso, ¿no? contacto o una forma para la formación de consorcios. Entonces, Claro, para la formación las de dos consorcio. formas que ha comentado Jordi, de todas maneras, lo que sí que os proponemos y os animamos a que si tenéis una idea de proyecto, cuanto antes contactéis con nosotros, nos digáis esto y os vamos un poco guiando en cuanto a una forma o la otra o las dos que tenemos disponibles para dar difusión a la idea del proyecto e intentar buscar socios en Corea. Y ¿Vale? luego, y luego hay una... Igualmente allí también, mm, si hay socios en Corea o gente en Corea interesada en alguna temática, nos pasarían a nosotros a través de Kiat pues esa idea de proyecto o a través del el portal de la RDN. Podríamos pensar también, no sé cómo lo veríais, organizar un pitching. O sea, que cada uno de vosotros, los que tengáis interés, en base a las propuestas de búsqueda de socio que nos habéis mandado, que pues abrir precisamente este mismo canal para que en 5 o 10 minutos hagáis un pitching de vuestra idea. Los coreanos recíprocamente pues hagan lo mismo en otra sesión o la misma sesión. Lo que pasa era un poco Para más eso farragoso porque necesitamos. cada empresa hace su pitching, ¿no? Sí, pero para eso necesitamos que se pongan en contacto con nosotros y que nos Claro, indiquen que claro, querrían participar en una sesión de este tipo. sí. ¿Vale? Y luego un Y poco, bueno, hay la otra, otra, hay otra la otra pregunta. pregunta es el tema de cuándo se va a publicar el texto del calendario de las llamadas de cooperación internacional de 2024. Pues tiene que estar a punto de publicarse porque
creo que durante este mes de enero se ha presentado al comité de dirección y si está aprobado por el comité de dirección, enseguida lo van a publicar. Entonces, pues pero bueno, oye, que de todas formas, que ya están publicadas, la KSSP ya está publicada sí, sí, desde el pero 8 de yo creo enero que esta está pregunta se está refiriendo al calendario general, no solo de la al calendario KSSP, general. sino que solemos publicar un calendario en el que están todas las convocatorias con todos los países y se dice bueno, cuál es la fecha Vale, prevista de pues cierre y todo esto. con Corea, la KSSP está publicada desde el 8. La K6 se publicará en el 20, que era el 26 de este mes, más o menos, la última semana. Mm, Y luego hemos dicho que el Eureka está abierto. ¿Mm? Ahí ya habéis visto lo que ponen los que han puesto los coreanos de convocatoria. Abierto hasta diciembre de 2025. O sea, lo han dejado abierto para este año y ya para el siguiente, teniendo en cuenta las fechas de cierre de solicitud de financiación nacional, Mira, que es el 30 de abril y el 30 de septiembre. os voy a compartir Y, esta diapositiva que hemos hablado al principio para que tengáis aquí el resumen un poco. pues exactamente, esta sería. ¿Vale? Esta sería. Y luego tenemos también, ya sabéis que Eureka son hasta tres modalidades diferentes, los clusters que van a través de las oficinas cluster, sea pues en la temática concreta, si es TIC, si es energía, si es Smart Manufacturing, etc., a través del cluster, que lanza y coordina los project outlines y la project proposals. Luego están los de red, que es lo que acabamos de comentar, 30 de abril y 30 de septiembre, que son las convocatorias de solicitud de financiación nacional que tienen los coreanos puesta y a la que nosotros nos hemos acoplado en cuanto a calendario. Y luego están las Eurostars que son para pymes. Nosotros no financiamos en España, sabéis que no financiamos empresas grandes, solo se financian pymes. Es también en subvención, concurrencia competitiva. También recoge la temática de la energía, y el máximo de ayuda son 400.000 euros para pymes exclusivamente. Entonces hay dos cut of dates, que significa que es el 14 de marzo y el 14 de septiembre. Solo hay dos por año, ¿no? Y luego lo que hemos dicho, la KSE que ya lo hemos visto, la KSSP. Es un poco, es como luce las convocatorias que vamos a tener este año con Corea. Ujú. Entonces, en principio, si no hay ninguna pregunta más, que voy a chequearlo por última vez. Esta es toda la información que queríamos presentaros y os animamos a que contactéis con nosotros en cuando tengáis una idea de proyecto y poder ayudaros o asesoraros. Aquí hay una pregunta que dice, por aclarar, para la convocatoria KSSP, la intensidad de ayuda máxima para una gran empresa en proyectos de investigación industrial, ¿en cuánto quedaría? Bueno, pues volvemos a hacer el ejercicio, el ejemplo. Eh, y hay que hacer el cálculo por cada paquete de tareas, ¿vale? Pues si tenéis 6 Work Packages, cada uno de ellos puede estar catalogado o como investigación industrial o como desarrollo experimental, ¿vale? Entonces, el Work Package 1, si es investigación industrial, partes de una ayuda de un 50%. Si es desarrollo experimental, partes de una ayuda del 25%. En ese Work Package, como además en todo el proyecto está participando una pyme con un porcentaje de un 10% sobre el presupuesto del consorcio español, le puedes sumar los 15 puntos, con lo cual, si fuese el Work Package de investigación industrial, partes de 50, al que le sumas los 15 puntos, estamos ya en el 65% de la ayuda. Como eres Sí. una gran empresa, ya no puedes sumar más, porque los porcentajes extra que se dan son si eres una mediana empresa o si eres una pyme, o sea, una pequeña empresa, perdón. ¿Vale? Entonces, en una Y gran y al empresa socio, y podría al ser socio, al 65%. por ser una pyme, se sumaría, si es mediana, le sumarías 10 más, y si es pequeña, le sumarías 20 más. 20 más. Entonces, Pero, a la pero el gran máximo de ayuda es un 80%. O sea, la pequeña empresa no puede solicitar más del más del 80%, con todo. lo cual entonces entras en el tope, Entonces, que permite. a la pregunta es, en ese Work Package, pues podrías recibir una subvención del 65%. Siguiente Work Package, se hace el mismo ejercicio, que es investigación industrial o desarrollo experimental.
según las actividades que estén englobadas en ese Work Package, se clasifica en uno u otro apartado y se parte del porcentaje de ayuda del 25% o del 50%, al que se le suma el 15% por la participación de la pyme. Entonces, si todas las actividades fuesen de investigación industrial, pues se podría optar, siendo gran empresa, a una ayuda en forma de subvención de un 65%. Si todas las actividades fuesen de desarrollo experimental, pues ya no sería el 65%, sino que sería el 25% más el 15%, que sería el 40%, Correcto. que no está tampoco nada mal. Entonces, esa sería Sí. un poco los cálculos que hay que hacer en cada uno de los Work Packages que se tienen. Y bueno, pues parece que no hay más dudas por ahora. Así que recordaros que hemos grabado esta sesión y que en unos días intentaremos que quede colgada dentro de la página web de CDT junto con la presentación que hemos utilizado para que cualquier persona pueda hacer una consulta en el momento que quiera. Y yo creo que nada más, Jordi. Yo creo que nos despedimos. Muchas gracias por asistir y por la atención y esperamos que se generen muchas, muchas ideas de proyecto. Pues muchísimas gracias. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis, yo estoy en Corea y Mercedes está en Madrid. No dudéis en, pues eso, en trasladar las dudas y sugerencias, comentarios, lo que tengáis al respecto, que estaremos encantados de ayudaros. Lo que queremos nosotros es que las propuestas vuestras sean sólidas, sean buenas, y luego ya en función de la calidad, pues el Comité de Expertos Internacional decidirá o si son K6 o si son Eurekas, pues que los técnicos CDT las traten con cariño. Muy bien. Y poco más, y poco Bueno, más. Muchísimas pues gracias por todo. gracias y un saludo. Hasta Un luego. saludo, hasta luego.